El sicario que no podía morir. Mi nombre es Francisco, y lo que estoy a punto de contarles no es una historia sacada de rumores, ni mucho menos leyendas de barrio. Es algo que viví de cerca, algo que aún me persigue en sueños, y a veces cuando cierro los ojos, siento como aquel suceso revive nuevamente. No les prometo respuestas, ni mucho menos explicaciones, pero si escuchan bien, entenderán que algunas historias son más reales de lo que deberían de ser. Todo comenzó hace unos 5 años, cuando trabajaba en un taller mecánico en las afueras de la ciudad. El ambiente no era el mejor, pero ahí me ganaba la vida, sin meterme en problemas. Sin embargo, uno de nuestros clientes era distinto. Era alguien a quien no le podías decir que no. Le decían Cacho. Era un hombre callado, pero de esos que siempre traen la muerte en los ojos. Sabíamos que era sicario, uno de los más buscados. Aunque la policía rara vez lo mencionaba, todos le teníamos miedo. Nadie preguntaba, nadie comentaba, porque sabíamos que abrir la boca frente a alguien como él era invitar al diablo a tu mesa. Un día llegó al taller como siempre, en su camioneta de color negro. No traía guardaespaldas ni compañía. Nunca los necesitaba. Lo que sí traía, y lo supe desde el primer momento en que lo vi, era el peso de algo oscuro. El Cacho no era normal, y no lo digo solo por lo que hacía, sino porque la gente en el barrio murmuraba que había hecho un pacto con la Santa Muerte. Se decía que había sobrevivido más tiroteos de los que cualquiera podría contar, que lo habían emboscado, baleado y apuñalado, y ni una maldita vez lo habían podido matar. La primera vez que escuché esa historia, pensé que era puro cuento. Era una historia exagerada para sembrar más miedo, pero con el tiempo, algo dentro de mí empezó a dudar. Esa tarde cuando llegó al taller, había algo raro en su mirada. No era solo la calma fría de siempre. Esta vez, había algo más, como si una sombra nos envolviera. Me pidió que revisara la camioneta. Decía que tenía problemas con el motor, aunque parecía en perfectas condiciones. No pregunté. Sabía que en el mundo de tipos como él, a veces las averías eran excusas para limpiar algo más oscuro. Nos fuimos a la parte trasera del taller, donde nadie nos vería. Mientras yo revisaba la camioneta, revisaba por el rabillo del ojo. El Cacho estaba sentado en una esquina, encendiendo un cigarro. Su rostro era siempre tan impenetrable, pero ahora mostraba una pizca de algo que no había visto antes. En él veía miedo. Realmente no entendía lo que veía. ¿Cómo alguien como él podría sentir miedo? Pero había algo más, una incomodidad palpable en el aire, como si el mismo taller se hubiera vuelto un poco más frío. Empecé a decirme que todo estaba bien, y decidí concentrarme en el motor. Él solo me miró con una sonrisa torcida. «Nunca te metas en cosas que no puedes controlar», me dijo, con una voz que era más un susurro que una palabra. No respondí. Sabía que no debía, así que me apresuré y terminé el trabajo. Le entregué las llaves y se fue como siempre sin más palabras. Pero esa noche algo no me dejaba en paz. Me quedé en el taller hasta la tarde, pensando en esa mirada de miedo. Algo andaba mal. Yo lo podía sentir. Después la noticia llegó, y la verdad es que no lo podía creer. El Cacho había muerto, pero de una manera que alguien nunca hubiera imaginado. Todos creían que Cacho iba a terminar sin vida, gracias a un grupo armado, o algo así. Pero todo fue lo contrario. Lo encontraron en un basurero en las afueras de la ciudad, con el cuerpo destrozado, pero no por balazos, ni mucho menos por cuchillos. Su piel estaba negra y quemada,
como si algo lo hubiera consumido desde adentro. Los huesos de sus piernas estaban partidos, como si hubiera intentado correr, pero no lo había logrado. Los rumores decían que su rostro mostraba una expresión de puro terror, algo que jamás la habían visto durante todo el tiempo que lo vimos mientras él vivía. Algunos decían que finalmente la policía lo había alcanzado. Otros pensaban que un cartel rival había logrado lo imposible. Pero yo sabía que no era nada de eso. Era algo más oscuro. Algo había ocurrido. No podía quitarme de la cabeza las historias que había escuchado sobre su pacto con la Santa Muerte. Muchos decían que ella lo protegía, que mientras ella lo protegiera, él sería inmortal, que podría burlar la muerte una y otra vez. Pero ¿qué pasa cuando la muerte decide que ya no quiere cumplir su parte del trato? Con el tiempo supe la verdad, o al menos parte de ella. No fue fácil averiguar. Tuve que meterme en lugares a los que jamás pensé que iría, hablar con gente que vivía en situaciones lamentables, y no solo por el dinero, sino porque andaban en malos pasos. Pero al final, la historia salió a la luz. El Cacho había roto su pacto con la Santa. Seguramente su ego fue tan grande que pensó que era más poderoso que la mismísima Santa Muerte, y al faltarle el respeto de esa manera, ella dejó de cumplir aquel pacto. Lo que me dijeron después fue que una especie de bruja, o algo así, le dijo a Cacho que su tiempo estaba por terminar, que por hacer enojar a la Santa, ésta se lo llevaría. Seguramente aquel día fue cuando lo vi con una expresión de miedo en sus ojos. Aquella noche en que lo encontraron, él sabía que su hora había llegado y no intentó esconderse. Tal vez creía que la podría vencer. Algunas personas que vieron a Cacho a altas horas de la noche dijeron haber visto sombras moviéndose al lado de él. Dicen que era una especie de figura alta, esquelética, que caminaba por las calles desiertas, pero nadie se atrevió a salir a mirar de cerca. Nadie quería estar ahí cuando la Santa Muerte reclamara lo que era suyo. El Cacho no murió de manera normal. No fue un asesinato cualquiera. Fue como si algo lo hubiera perseguido desde dentro, como si su propio cuerpo hubiera colapsado en el piso. El terror, las quemaduras, los huesos rotos, todo indicaba que lo que sea que lo alcanzó no era de este mundo. Después de su muerte, el barrio sí cambió. Algunos decían que por fin había justicia, que alguien tan malvado como él merecía ese destino, pero otros como yo sabíamos que no era tan simple. La justicia no tuvo nada que ver. Era algo realmente más grande, algo que no alcanzamos a entender. Pero lo que más me atormenta, lo que me sigue robando el sueño, es la mirada que vi aquella tarde en el taller. El miedo se reflejaba en él. No sé realmente qué sintió, pero estoy seguro de que supo que había cometido un error fatal. Hizo algo que provocó que su propia salvación lo abandonara, y eso es algo que los vivos debemos comprender. A veces me pregunto si la Santa Muerte estará satisfecha, si al final todo terminó para el Cacho, o si de alguna manera su alma sigue penando buscando un lugar en el que pueda descansar. Pero la verdad es que nunca lo sabremos. Se lo llevó a la tumba, como tantas otras verdades que jamás saldrán a la luz. Si algo he aprendido, es que hay pactos que jamás debemos hacer, promesas que jamás debemos romper, porque hay fuerzas en este mundo que no perdonan, y cuando deciden cobrar su deuda, lo hacen de una manera que ningún ser humano puede imaginar. El Cacho lo supo, pero lo supo demasiado tarde. Yo lo vi, lo sentí, y ahora sé que hay cosas que es mejor no entender. Historia basada en hechos reales, adaptada por Enterrador, escritor de horror. Si esta historia fue de tu agrado, házmelo saber dejando tu pulgar arriba, dejando un comentario y compartiendo esta historia. Sin nada más que decir,
Les deseo un excelente día.